vez le damos gracias por la misericordia que tiene de nosotros y por tenernos en este lugar. Queremos pedirle que usted pueda tocar nuestros corazones y podamos cambiar en nuestra mente para gloria y honra de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hemos venido escuchando en estos días, estos meses, acerca de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? La renovación de la mente no es algo mágico como de repente nosotros pudiéramos esperar o algo que pueda suceder de la noche a la mañana. La renovación de la mente también debe ser algo intencional, algo que nosotros procuremos, algo que nosotros busquemos. Y esa renovación de la mente tiene que ver con cambiar las ideas que nosotros tenemos ahorita, pero cuando uno va a cambiar algo, lo cambia por algo más. Nosotros tenemos ideas respecto a muchas cosas y en muchas cosas concordamos con la palabra de Dios, pero siempre todos nosotros tenemos áreas en las que lo que nosotros pensamos, la idea que nosotros tenemos de esa área no es necesariamente conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien nos habla de todas las áreas en las que nosotros sí creemos, nosotros estamos cómodos, nos sentimos bien y concordamos. Pero cuando llegamos a esa área exactamente donde nosotros no terminamos de aceptar lo que la Biblia dice respecto a eso, nosotros nos limitamos y decimos que a lo mejor hay otra explicación, que por ahí puede haber algo que no están terminando de decir. La renovación de la mente se da también especialmente cuando nosotros permitimos que sean los pensamientos de Dios guiándonos a nosotros. ¿Qué es lo que dice Dios respecto a tal tema? Y esta noche yo quiero hablar de la renovación de nuestra mente en cuanto al tema del perdón. Mucho se ha dicho del perdón. Yo estoy en un plan de lectura. Yo a lo mejor, no sé si usted tiene una aplicación ahí en su Biblia o en su tablet o en cualquier dispositivo que sea de la Biblia. Pero yo encontré este plan que se llama el plan... La historia de Dios se llama, la historia de Dios. Y es un plan cronológico de lectura de la Biblia en un año. Pues no lo pude terminar en un año. Hay días que la lectura es muy larga y a veces uno está cansado y no pude. Pero la forma en la que va cambiando nuestra mente es cuando vamos sustituyendo nuestros pensamientos por la palabra de Dios. Y nosotros podemos no darnos cuenta, pero es como cuando uno va al gimnasio. Por cierto, yo no voy, ¿verdad? Pero los que van. Y al inicio puede ser que no se vean los cambios, pero si alguien es permanente, si alguien es constante, si alguien persiste, si alguien es disciplinado, si alguien sigue las rutinas, sigue las instrucciones, si alguien come bien, entonces en un par de meses o años los resultados se van a ver. Y así es cuando nosotros perseveramos en la lectura de la palabra y en la oración, nuestra mente puede ser transformada. Llegué a este pasaje en Mateo capítulo 18 que voy a pedir que podamos leer. Versículo 23, Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, que dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y cuando yo llegué a este pasaje y lo empecé a leer, lo que me llamó la atención no es cómo otros me tienen que perdonar a mí. Porque cuando nosotros hablamos del perdón, nosotros rápidamente nos trasladamos y pensamos en las personas que deberían de perdonarnos a nosotros por alguna ofensa que nosotros cometimos. Pero a mí lo que me llamó la atención de entrada es lo impagable de mi deuda para con Dios y de cómo, a pesar de ser tan grande, al suplicarle misericordia, al suplicarle que tenga paciencia conmigo, al hacerle la promesa de que se lo voy a pagar, aunque no se lo pueda pagar, Él me perdona. A mí me pareció increíble el hecho de pensar, ya le voy a decir esto, yo quiero comentarle que es, probablemente ya han escuchado esto ustedes en algún lugar, pero alguien ya hizo la matemática de esto. Los 10,000 talentos que debía este siervo al rey equivalen, un talento equivale a 6,000 denarios. ¿Ya han escuchado estas cuentas? No, ya van a escuchar. Un talento es igual a 6,000 denarios. Un denario es igual a un día de salario por un día de trabajo. O sea, una persona en ese tiempo comúnmente ganaba un denario por un día de trabajo. Si multiplicamos nosotros los 10,000 talentos de la deuda por los 6,000 denarios, que equivalen a un talento, se necesitarían para cancelar la deuda 60 millones de días de trabajo. Que si nosotros queremos transformar eso a años, estamos hablando de 164,383 años de trabajo. Que sería, si lo queremos transformar a vidas o años laborales, una vida de 60 años trabajando, serían 2,739 vidas. ¿Y cuántas tenemos? Y esa era la deuda de él. Es una deuda impagable. Pero la promesa que le está haciendo cuando él habla con el rey, porque el rey le está pidiendo el pago de la deuda, cuando él habla con el rey, él le suplica y le dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? Y yo me ponía a pensar en que la deuda que nosotros tenemos con Dios es tan grande y cuánto nos ha perdonado a nosotros. Habemos dos clases de personas. Algunos nos creemos buenos. El que se cree bueno no está muy consciente de lo grande de su deuda. Pero el hecho de no estar consciente de lo grande de la deuda de uno no significa que no la tenemos. Y hay un momento en el que llega el golpe, ¿verdad? En el que uno se da cuenta de lo grande de esa deuda. Y luego están las personas que no creen que sean buenas, saben que son malos, y si están un poquito más conscientes de su deuda, saben que es mucho lo que le deben a Dios. De hecho, hasta le tienen temor, le tienen miedo. Y cuando nosotros pensamos en cuántas mentiras hemos dicho, cuando nosotros pensamos en las veces que hemos robado, aunque sea poquito, ¿no? Las veces que nosotros hemos deshonrado a nuestros padres, las veces en las que nosotros hemos tenido malos pensamientos, las veces en las que nosotros hemos usado el nombre de Dios en vano, las veces en las que nosotros hemos visto las cosas que no deberíamos de ver,
las cosas en las que nosotros nos hemos dedicado a usar nuestra lengua para dañar al prójimo, las veces que nosotros hemos utilizado nuestro cuerpo para pecar, las veces que nosotros hemos pensado mal incluso de Dios, como que nos falló, como que no nos oyó, como que no llegó a tiempo, y podemos seguir con la lista. La deuda es impagable. No sé cuánto tiempo nos llevaría a nosotros, no solo el tiempo, pero luego la pregunta, ¿cómo le pagaríamos por todos esos pecados que nosotros hemos cometido? Haciendo buenas cosas. Porque hay personas que piensan, vamos a hacer más cosas buenas que cosas malas para que al final el balance sea más cosas buenas, salvo, menos cosas malas, entonces sí, se salva. Tiene un 51% de buenas obras, entonces el 49% de las cosas malas que ha hecho pesa un poquito menos, así que se salva. No funciona así. De hecho, ninguna obra es agradable o recibida mientras somos enemigos de Dios. Entonces la deuda es impagable. Entonces aparece el otro siervo, y el otro siervo le debía no en talentos, sino en denarios, y le debía 100. ¿Cuántos días necesitaba para pagar esa deuda? Días de trabajo, 100 días. Pero cuando le dijo, págame lo que le debes, el consiervo le dijo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fueron las mismísimas palabras que él había usado con el rey para pedirle que tuviera paciencia con él. Pero a diferencia del rey, que tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda, dice acá, él no quiso, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No quiso. Y aquí quiero que pongamos atención. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces nosotros estamos de repente bien centrados en la ofensa que alguien nos hizo a nosotros, y yo quiero decir que yo estoy casi seguro que si nosotros pensamos en la ofensa que nos han hecho a nosotros, la podemos decir con nombre, y si la podemos decir con nombre, significa que no son incontables. Si nosotros podemos decir, yo estoy enojado, yo no he podido perdonar esto específicamente, es porque no es tan larga la lista, no es impagable la deuda. Todas las situaciones que se dan entre nosotros como seres humanos, a veces por malos entendidos, a veces sí por mala intención, a veces por accidentes, a veces por cualquier cosa, todas las situaciones que se dan entre nosotros son resolvibles. Se puede negociar, podemos llegar a un acuerdo, se puede perdonar. Y muchas veces nosotros no tenemos esa perspectiva, nosotros nos hacemos los duros con otras personas a la hora de perdonar. Pero esta noche yo quisiera que en nuestra mente podamos considerar que la deuda que a nosotros se nos ha perdonado es una deuda impagable. Y para mí es poderoso lo que nosotros tenemos que hacer para que se nos perdone esa deuda. Dígame de dónde a dónde hay que irse de rodillas para que nos perdonen la deuda. Dígame cuánto de ofrenda hay que dar para que se perdone la deuda. Dígame a cuántas personas hay que evangelizar para que se perdone la deuda. Dígame en cuántos cultos hay que estar para que nos perdonen la deuda. Dígame cuántas alabanzas hay que cantar para que nos perdonen la deuda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestro Padre Celestial perdone nuestros pecados? Así como hizo ese siervo, arrepentirnos.
pedirle misericordia. Él le dijo: ten compasión de mí, yo te lo voy a pagar todo. Y a nosotros lo que nos cuesta que el Padre nos perdone nuestros pecados es arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle misericordia y que nos lave en la sangre del Señor Jesucristo. Porque el que pagó por todo eso es Jesús en la cruz. La deuda está pagada, la deuda está saldada. Entonces, de repente ahí está la persona a la que yo no puedo perdonar. Y lo segundo que me llamó la atención de este pasaje es, primero les decía, que Dios pueda perdonarme tanto. Pero segundo, todos nosotros sabemos que hay que perdonar. ¿Sí sabemos eso, hermanos? Muy bien, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta perdonar. Es más, piensa en quien no ha perdonado ahorita. Surge algo, surge alguien. Pero lo segundo que me llamó la atención es que la parábola no solo dice, la lección acá no solo es hay que perdonar, sino que al final de la parábola, yo quiero que usted vea cuando dice, versículo 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces la parábola no terminó antes, sino que dice acá que tú no tuviste misericordia como yo tuve misericordia de ti, entonces agárrenlo, métanlo en la cárcel y ahí va a estar en prisión hasta que pague todo lo que debe. Y ahí surgen algunas preguntas, no nos vamos a detener mucho en eso, pero ¿cómo puede pagar uno una deuda estando en prisión si no puede trabajar? Pero el versículo, el último, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que dice el versículo anterior es, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así va a ser el Padre Celestial. Nosotros no nos damos cuenta que somos puestos en prisiones, somos puestos en tormento, somos entregados a los verdugos mientras nosotros no somos capaces de perdonar. ¿Y qué es ese tormento? ¿Quiénes son esos verdugos? El resentimiento, la ira, el rencor, cosas que están en nuestro corazón. Y yo quiero preguntar esta noche, ¿usted se da cuenta quién es el prisionero acá? Somos nosotros. Los prisioneros terminamos siendo nosotros. Nosotros pensamos que con nuestra falta de perdón nosotros le estamos haciendo alguna clase de daño o le estamos deteniendo algo a la otra persona, y en realidad quienes se mantienen prisioneros hasta que logremos tener la misericordia que el Padre ha tenido con nosotros somos nosotros mismos. Los prisioneros somos nosotros. No solo eso, la falta de perdón tiene otros efectos. Hay otra cita por acá. Dice Marcos, capítulo 21, versículo 26. Capítulo 11, perdón, Marcos 11, 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Desde el versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nosotros no nos damos cuenta de que nuestros pecados, somos libres de nuestros pecados
mientras nosotros aplicamos la misma misericordia para aquellos que nos han ofendido a nosotros. En la oración del Padre Nuestro, como dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si no, nosotros nos vamos a mantener en prisión, nos vamos a mantener en azote. Los verdugos van a estar llegando a nuestra vida constantemente. Algunos de nosotros pensamos también que hemos perdonado, pero luego con nuestra boca demostramos que no hemos perdonado, porque empezamos a proferir ultrajes, empezamos a hablar feo de la gente, empezamos a decir cosas horribles de ellos y al final agregamos, pero ya perdoné. Después de decir un montón de cosas feas. Al parecer no. El Señor quiere que nosotros apliquemos la misma misericordia que Él ha tenido con nosotros, porque nuestra deuda era impagable, y la deuda que cualquier persona pueda tener para con nosotros es una deuda muchísimo más pequeña. Lo que a usted le han hecho, por feo que sea, es muchísimo más pequeña su deuda, la deuda de esa persona con usted, que nuestra deuda para con Dios. La ofensa más grande es que usted no sabe lo que me dijo, es que usted no sabe cómo me trató, usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe quién es, usted no sabe cómo vive, usted no sabe. Lo que sea no se compara con nuestra deuda por la que fue necesario que Dios se hiciese hombre y viniera a este mundo para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, para que por medio de esa sangre nosotros seamos limpios. No se compara. Ya casi llegando a completar el año en esa lectura del plan, la historia de Dios, ese plan cronológico de lectura de la Biblia, me encontré con Filemón. ¿Ya han leído Filemón, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien ya ha leído Filemón? Pablo le escribe a Filemón, le escribe una carta porque le está mandando a un siervo que se llama Onésimo, y Onésimo se escapó de Filemón. Onésimo era un esclavo, porque en este tiempo habían señores, habían amos y habían siervos, esclavos. Onésimo era un esclavo de Filemón, pero Onésimo escapó. Y al parecer no escapó solo, sino que se robó algo. Y en su huida fue a parar allá donde estaba Pablo. Y Pablo lo evangelizó. Onésimo conoció al Señor y le empezó a servir a Dios. Al grado que ahora Pablo lo está recomendando, le dice a Filemón: te estoy mandando de regreso a Onésimo, hijo amado mío, que tal vez en otro tiempo no te sirvió, pero ahora yo espero que te pueda servir así como me ha servido a mí. Pero en este tema del perdón, miren lo que encontré. En Filemón es una... A mí ¿saben de qué me he dado cuenta, hermanos? Yo soy llorón. Yo soy llorón. Estaba ya en el trabajo. Y estaba leyendo Filemón. Y cuando llegué a estos versículos, yo lo uní con el tema del perdón, porque miren lo que dice Filemón, capítulo, es un solo capítulo, versículo 17. Este es Pablo
Pero yo pensé en lo que Jesús o Dios nos puede decir a nosotros. Pablo le dice a Filemón: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Está diciendo a Filemón que reciba a Onésimo. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y escucha esto: y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y yo creo que eso es lo que Jesús dice hoy. Jesús le dice a usted que piense en esa persona que le ha dañado, en esa persona que le debe. Y Jesús le dice: ponlo a mi cuenta. Dice el versículo 19: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Jesús nos dice esta noche: si en algo alguien te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Pero no solo eso, mire lo que sigue diciendo: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Onésimo, la razón por la que yo te puedo mandar, Filemón, perdón, la razón por la que yo te puedo mandar a Onésimo y pedirte que lo recibas. Cuando usted lea Filemón, si puede leerlo ahora en su casa, es que no le está dando opción, le está diciendo: lo vas a recibir. La razón por la que puede exigirle eso es porque Pablo le dice: tú te debes a mí. Todo lo que tú sos, te debes a mí. Pablo le está diciendo a Filemón: en el Señor yo te engendré. Lo que has llegado a hacer, yo te instruí. Lo que conoces, yo te llevé ahí como un guía espiritual. Entonces, ahora que yo te estoy mandando a Él, recibilo. Pablo, pero me debe, yo te lo voy a pagar. Pablo, pero me dañó, yo te lo voy a pagar. Pablo, pero me robó, ponlo a mi cuenta. Y de repente podemos ver que anota, ¿verdad? ¿Cuánto se robó? $50. ¿Y cuánto me debes vos a mí? 267,000 vidas. Mejor no hagamos cuentas. Ponlo a mi cuenta. Yo esta noche quiero invitarlo a que podamos renovar nuestra mente en cuanto al perdón. Porque nosotros nos debemos a Jesús. Y el que nos está ordenando que recibamos a aquel que nos debe, a aquel que nos ha dañado, es a ese al que nosotros le debemos todo. No podemos decir que no. ¿Usted cree que Filemón recibió a Onésimo? No podía negarse. No podía.
como nosotros tampoco podemos negarnos a perdonar a las personas que a nosotros nos han ofendido. Pareciera sugerencia, es una orden. Recuerdo un tío mío allá en El Salvador, dice que él es pastor de una iglesia filial, pero llegó el pastor de la iglesia general y acaban de construir un edificio que había costado casi $1 millón. Ahí en El Salvador eso es bastante. Entonces el pastor general preguntó cuándo van a iniciar el colegio, porque ahí habían aulas y todo. Y dice que él le dijo, estamos pensando iniciar de este año que viene al próximo. Y dice que el pastor general le dijo, sería bueno que inicien el otro año. Entonces dice mi tío que aunque él haya dicho sería bueno, no era una sugerencia, era una orden. Es que se pusieron a trabajar para abrirlo el próximo año, y el próximo año lo abrieron. Sonaba a sugerencia, era una orden. Y a nosotros Dios nos sugiere, para no estar en prisión, que perdonemos a quienes nos han ofendido. Quiero pedirles que podamos cerrar nuestros ojos. Que por un momento en nuestra mente podamos contemplar la deuda impagable que a nosotros nos fue perdonada. Impagable. Impagable. Esta vida no nos alcanza, no alcanzaría para nosotros pagar esa deuda. Pero a nosotros, cuando nos hablaron de este Dios y cuando nos hablaron de Jesús, nos dijeron que Él podía perdonar nuestros pecados si nosotros tan solo nos arrepentíamos de ellos y con fe le pedíamos a Jesús que fuera nuestro Señor y Salvador. Y así nacimos de nuevo. Así nacimos de nuevo. ¿Cuánto te costó? No nos costó a nosotros. Fue Jesús. Y hoy es el tiempo de que nosotros, en lugar de concentrarnos en lo que a nosotros nos deben, el daño que nos hicieron a nosotros, la ofensa que a nosotros nos hicieron, nos podamos concentrar en que nuestra deuda era mayor, pero tanto nos amó, tanta fue su gracia, tanta fue su misericordia, que perdonó nuestros pecados. Cuando éramos enemigos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos llamó. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta noche quisiera que escuchemos de Jesús. Y hoy sí, esa persona que a usted le debe, esa persona que a usted le ha dañado, esa persona que a usted le ha ofendido, Jesús no quiere que usted siga viviendo en una prisión. Jesús no quiere que usted siga siendo azotado.
Jesús quiere que usted sea libre. Y yo quiero que podamos escuchar las palabras de Jesús, que esta noche nos dice: ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Lo que te deba, yo te lo voy a pagar. El daño que te haya hecho, yo te lo voy a pagar. Y decidamos esta noche perdonar a aquellos que nos han ofendido, así como nosotros nos hemos deleitado en el perdón del Padre. Gracias, Señor. Así, con sus ojos cerrados, yo también quisiera decir: algunos no entienden cómo puede ser que semejante deuda sea pagada así nomás. A veces usamos esa frase, así nomás. Solo con decir que estoy arrepentido y pedir perdón, ¿cómo puede borrarse semejante deuda? Si así fuera de fácil, cualquiera lo haría, dicen algunos. Esta noche quiero decirles que la deuda no fue pagada así nomás. Alguien murió para pagar. La deuda era tan grande que costó una vida. La deuda era tan grande que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre para morir en la cruz del Calvario. Y es así como nosotros podemos, no así nomás, sino con el derramamiento de la preciosa sangre de Jesús, ser perdonados de nuestros pecados. Si usted es alguien que no conoce a Dios, si usted es alguien que sus pecados no han sido perdonados, si usted es alguien que no está consciente de cuánto o cómo ha ofendido a Dios o cuál es su deuda para con Dios, lo que necesitamos saber esta noche es que es impagable. No importa todo lo bueno que haga. Somos enemigos de Dios, dice su palabra en Romanos 5:9. Pero Él quiere que seamos sus hijos. Así que si usted quiere recibir ese perdón de Dios, quiero pedirle que usted pueda con fe decirle al Padre: Padre, tengo una deuda tan grande con usted que me doy cuenta esta noche que no la puedo pagar. Pero si usted quiere, tenga compasión de mí, tenga misericordia de mí. Mi vida va a ser suya. Quiero que usted sea dueño y señor de mi vida. Quiero ser su hijo, quiero ser su hija. Quiero que me dé una vida con paz, una vida en la que yo sé que soy su hijo, una vida en la que yo sé que estoy bien con usted, que no lo ignoro, que tengo una buena relación con usted. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche, Señor.